Continuamos con su programa Legal Radio. Así es, y ahora tenemos algo muy interesante también para seguir en esa discusión de los aspectos y el gran trabajo que les queda al Congreso. Señores, así como el Congreso tiene tanto tiempo discutiendo acerca del Código Penal, en esa misma medida de años vamos con el Código Civil, ciertamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han ido transcurriendo los años, tenemos igual diferentes situaciones jurídicas, diferentes realidades a las que hay que hacerles frente y nuestro Código Civil se ha quedado atrás para poder continuar con ese hacedero jurídico. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy vamos a estar conversando acerca de una sentencia del TC, la 0267 del 2023, en donde el TC, en su amplia sabiduría, le hace una exhortación al Congreso. Le pone en tiempo para hacer una modificación al artículo del Código Civil en específico que limita los derechos del cónyuge, sea mujer u hombre, acerca de su participación en la sucesión. Y ahí vamos a hacer un paréntesis, vamos a explicar un poquito para los estudiantes. Actualmente el cónyuge sobreviviente se considera como un sucesor irregular. ¿Por qué irregular? Porque actualmente el código establece que los sucesores, a partir de la muerte del decuyus, van a ser los descendientes, ascendientes, pero tenemos un artículo en específico que luego nos indica que el cónyuge sobreviviente solamente ingresaría a la sucesión si no existe ningún grado hábil que pueda ser un sucesor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no puede haber más nadie que puede ingresar a esa sucesión para que entonces el cónyuge, aquella persona que ha formado parte de esa vida común, que ha formado parte de la creación de ese matrimonio, de ese patrimonio en común, pueda entonces ingresar a la sucesión. Ahí entra hasta el primo, antes que el cónyuge. ¿Y qué ha pasado? Bueno, alguien motivado porque se ha violentado sus derechos, porque se lo ha visto afectado, ha apoderado al TC con una acción de inconstitucionalidad basándose en que se sienten vulnerados sus derechos a la dignidad humana y el derecho constitucional a la familia. El TC ha ponderado bastante esta situación, ha evaluado cómo lo han considerado en otros países y le ha buscado una salida, le ha visto a nivel jurídico cómo puede solventar esta situación, viendo en el caso inicial que al día de hoy el cónyuge es el copartícipe, porque hay que resaltar que el cónyuge es el copartícipe siempre y cuando haya elegido como inclusión de su vínculo matrimonial la comunidad legal de bienes, que es la que te permite ser copartícipe de ese patrimonio. Si elegiste otro tipo de forma para regular tus bienes, entonces no aplicaría, pero ingresando por la comunidad legal, el cónyuge de entrada recibe el 50% de los bienes, porque es un copartícipe, no un sucesor de entrada. Un copropietario. Exactamente, de los bienes. Ahora, ¿qué pasa con este otro 50%? Este otro 50% ha estimado la ley de entrada que le corresponde directamente, el 767, para ser específicos, reza: si el difunto no deja parientes en grado hábil de suceder, ni hijos naturales, y hago la aclaración, ya esta parte de hijos naturales quedó derogada desde la promulgación de la ley 13603, Código Niño, Niña y Adolescentes. Entonces, pero si no queda ningún grado hábil de suceder, entonces esos bienes constitutivos van a pasar al cónyuge sobreviviente. Y obviamente para pasar a él se requieren diferentes requisitos legales para que pueda ingresar a esa sucesión. Entonces, en este caso en particular, es de una señora en donde su patrimonio se vio afectado, en donde su pareja al fallecer no tenían hijos, no había tampoco ascendientes, e ingresan familiares ya lejanos y ella debe de quedar fuera de la sucesión porque el código establece directamente, mientras haya un grado hábil, el cónyuge no ingresa. Y el tribunal, verificando estos elementos, ha identificado que al margen, y me parece bastante interesante esta parte de la ponderación que realiza en la sentencia, en donde te dicen, al margen del daño psicológico y emocional que te causa la pérdida de tu pareja, de tu compañero de vida, este suceso acarrea igualmente otro malestar, que es la afectación a la estabilidad económica del cónyuge, que a partir de lo adelante también se va a quedar sin un ingreso patrimonial que recibía por ese trabajo en común que realizaban.
Entonces, ¿qué realiza finalmente el TC? Bueno, el TC le hace una exhortación al Congreso Nacional para que en un plazo de 2 años, contados a partir de esta sentencia, adopte los recaudos legislativos correspondientes con la finalidad de reformar ese orden sucesoral, tomando de referencia a diferentes países que ha comentado en la sentencia, como Chile, Perú, Argentina, Colombia, en donde el cónyuge sí tiene una participación predominante, ocupan regularmente el tercer lugar dentro del orden sucesoral, para que entonces el Congreso legisle acerca de este orden, de dónde debe de ingresar el cónyuge, y en caso de que no lo realice, magistralmente indica el tribunal, entonces se aplicará se quedará sin efecto. El artículo será declarado inconstitucional. 767. Realmente saludamos esa sentencia del Tribunal Constitucional. Es una victoria más de los derechos de las mujeres, la consideración a la igualdad en favor de las mujeres, porque muchas veces esos herederos vienen y atacan, señores, el patrimonio familiar, es decir, la casa materna, la casa donde vive ese cónyuge, y viene un primo lejano, porque si vamos a suponer, el señor esposo tuvo un hermano, y ese hermano tuvo hijo, y ese hijo un nieto. Ese nieto es que viene de allá a reclamar que, no, mire, en esa casa que usted vive, la mitad le tocaba a mi abuelo, y como usted es la esposa, usted le toca la copropietaria, la mitad, pues entonces a mí como nieto, vamos a decir, nieto del tío abuelo. Tío abuelo. Entonces yo vengo a reclamar mi parte. Un abuso totalmente desconsiderado con relación a eso. Y qué bueno. No trabajaron. Definitivamente esa decisión bastante interesante, bastante buena en favor de la familia y en favor del derecho a la igualdad, artículo 38, 39 de la Constitución. Mira, ¿qué pasa? Que si nosotros hacemos una retrospectiva y nos enfocamos en la época romana, donde no tenías derecho por ser persona, sino por las cosas que tenía, entonces hacía sentido que esa transmisión de derechos sea mucho más rígida. A partir de las revoluciones francesas, ¿verdad? El derecho de propiedad se convierte a ser un derecho y a tener un poco más de apertura. Entonces era lógico pensar que esa transmisión te podía testar y tú darla a quien tú quisieras. Ahora, yo, si bien deseo y apoyo un cambio radical del Código Penal, del Código Civil soy un poco más conservador. Porque ese código todavía en Francia se encuentra vigente desde el año 1804 y en muchas partes de Estados Unidos el código que se encuentra vigente para las relaciones humanas es el Código Civil francés. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la institución de la familia, el matrimonio, la adopción, el nacimiento, el registro de las personas, el divorcio, la incapacidad, la tutela, la curatela, la transmisión de los bienes en sus diferentes formas, en su 9 formas, novación, cesión, pago, liberalidad, todo eso. Yo difiero. Entonces, construir una sociedad nueva a partir de un código civil que lo que hace es que se debe de actualizar. ¿Sobre qué? Vientre subrogado o vientres en alquiler para aquellos que no puedan tener hijos, que se regule los contratos y que se integren los contratos digitales, la regulación de los contratos civiles, que se regule la forma testamentaria, es decir, que sea un testamento la regla, que tú puedas disponer de todo aquello por lo que tú construiste, dejarlo a quien a ti te parezca. Es muy poco común aquí las realizaciones de testamentos. No, lo que pasa es que como tienes una reserva hereditaria tan forzada, cuando tú dejas un testamento lo que dejas es un problema. Claro. Porque comienza la parte afectada si te lo vas a dejar la cuota que puedes disponer y se lo dejas a la esposa, a la segunda esposa o al tercer matrimonio, lo que sea para no dejarla desprotegida, eso se convierte en un mal lavar de acción. Inclusive debería de no judicializarse la sucesión y que sea un notario con un técnico que levante
un informe particular y diga, no, mire, aquí le corresponde y que se haga completamente administrativo, porque los procesos judiciales tardan años, se sobreseen, tienen una formalidad excesiva y eso no debería ya de judicializarse. Ahora, sí que puede plantearse en algo que el Código Civil debe de ser actualizado. Por ejemplo, yo todavía está pendiente, pero se logró y yo participé en eso, en el que por primera vez en nuestra historia republicana una mujer llevara el apellido delante del hombre. Y eso fue una pareja, ¿verdad? Tienen 2 niñas y las 2 niñas tienen el apellido de su madre adelante, por las razones que hay que respetar, pero ellos decidieron hacerlo así. Y nosotros hicimos un perípleto para que eso se aceptara y se admitiera y se leyera el apellido. Y luego interpusimos un recurso de inconstitucionalidad que las niñas crecieron con 10 años y fue rechazado, pero se admitió que lo que había era un hecho inconstitucional en la aplicación de la norma, pero que no había una limitación per se. Y se ordenó a los registros públicos adoptar a que todas las personas pudieran alterar el orden de los apellidos. Es que se logró lo que se cometió. Exacto. Pero vino la ley nueva de la Junta Central Electoral y sí dispuso de manera expresa que el orden de los apellidos debe de ser el apellido del padre cuando el código no lo tenía. Como ese ejemplo, Manzano, encontramos cientos de ejemplos en el Código Civil del 1804 que pueden ser reformados. El avance del derecho desde el año 1950 en adelante, con todos esos juristas como Tulmin, Heriberto Hart, Rovira Alessis, la argumentación jurídica, la constitucionalización del derecho civil, pues yo entiendo que lo que quedará del Código Civil napoleónico, arcaico, porque ya tiene mucho tiempo, sería muy poco. Bueno, tú me lo dices de manera bonita, ya, una forma de un derecho actualizado, un Código Civil actualizado, pero los jueces y los abogados tenemos que estar, señores, haciendo magia para lograr resolver los casos, la interpretación, la situación hoy día con leyes arcaicas. Ya yo procuraría y me sumaría a la moción que establece que ya ese Código Civil debe de ser transformado de acorde a los nuevos tiempos. Estamos hablando como, por ejemplo, desde el año 92 con la internet, ha cambiado el mundo, ha cambiado la forma de hacer negocio. Ya no es la misma situación que había antes, que era con letras de cambio y un cheque. Ya los cheques, ni los cheques prácticamente se están usando, una transferencia a través de Internet Banking. Ya las personas no van los sábados a pagar el agua, la luz y el teléfono de manera presencial, ya a través de los bancos. ¿Y qué significa esto? Que debemos buscar normas que regulen acorde a los nuevos tiempos, para que a los jueces, a los auxiliares de la justicia, como somos los abogados y fiscales, se le haga más fácil la vida. No es necesario tener leyes tan arcaicas para entonces discutir qué método de interpretación, el teleológico, el histórico, qué método de interpretación de la ley es con lo cual tú vas a resolver el caso. Pero es que eso es procesal y el procesal debe de ser cambiado completamente. La institución del derecho civil no necesariamente tendría que tener una visión litigiosa. La regulación de la familia, el del tema de los bienes sucesorales, es una regulación que podamos entender cómo se regula esa institución. Porque solo el 10% de toda la situación de una sociedad o familiar recae en un litigio. Entonces no se puede tener la visión de un código civil, a diferencia del procesal, que para una visión simplemente de jueces, como si las relaciones humanas le pertenecerían a los abogados. No creo que esa debería ser la visión. Lo que yo te digo es, decía el propio Napoleón, decía cuando perdió la guerra de Waterloo, dijo, serán mis victorias esclisadas por la batalla de Waterloo, pero mis códigos permanecerán por el tiempo. Y es que en Estados Unidos, es que la gran descubrimiento que hizo que no fue Napoleón, vamos a decirlo, fue un juez del Tribunal de Casación francés de la época y 3 o 4 juristas, el cual tuvo Diderot, dijo,
Señores, miren, el hombre podrá hacer lo que sea, pero siempre se va a obligar a hacer, a dar o a no hacer algo. Y eso son obligaciones. Y no hay forma humana que tú coloques un código que no establezca forma de transmisión de propiedad, la regulación de la familia, el matrimonio, una institución similar, ¿verdad?, de unión entre parejas del mismo sexo para proteger que tengan iguales derechos, pero como el matrimonio es una tradición que viene, ¿verdad?, desde la época romana, concebida por un hombre y una mujer, bueno, pues creamos una institución similar que puedan las personas del mismo sexo, sin que sea una discriminación, si no, se integra un tipo de matrimonio y todas las libertades públicas que se pueden, toda la regulación. Aún traigas un código completamente nuevo, tendrás que tomarle base todo lo que estoy diciéndote, la familia, la regulación, la transmisión de bienes, las obligaciones, el préstamo, la garantía de un bien, la regulación, la quita, la hipoteca, la liberación, el pago, la forma de liberar una obligación. Todo eso, esa es escuela francesa que todavía sigue vigente como ayer, porque lo que ha cambiado es la forma en cómo interactuamos, la forma en cómo vivimos y nos desempeñamos, pero al final comemos, nos bañamos, nos enamoramos, nos acostamos, nos da sueño y nos enfermamos, nos reproducimos, nos multiplicamos con esa reproducción y al final morimos y dejamos bienes. Eso es lo que hace el ser humano. Entonces, me dices que ese código es arcaico. No, porque es que para eso, miren, no hay nada. Yo fui a una biblioteca una vez en España y no existe mayor cantidad de libros, óyeme bien, de ninguna otra que del artículo 1382, la responsabilidad. Oye, un cuadro se cayó. Así, ¿verdad? En Francia. Y cuando cayó, viró algo y se mojó y el cuadro se desvaneció. El cuadro era carísimo. Y la jurisprudencia francesa interpretó que el volumen de música, como ellos tienen paredes, como si fuese de chirroca, algo así. Ajá, más finas. Más finas. Le dijo que la transmisión del control de las zonas sonoras son tuyas. Y eso se hizo una extrapolación de avance de la jurisprudencia con eso. No me hable de arcaico, porque te está montando en la ola piramidal social de que comienzan algo y de una vez comienzan a destruirlo. Usted no puede hacer eso. Eso no es arcaico. ¿Qué tú piensas, Carlos Manzano, Felipe? Mira, Lauren, mira esto. Y me voy a atrever a decir aquí, el Congreso Nacional, reconociendo que se abre la sociedad, por ejemplo, que llamó para conocer el código. El Poder Judicial, que reconozco también que ha hecho esta Suprema Corte de Justicia la mejor para mí, que está trabajando contra la burocracia. Contra la burocracia. Todos los auxiliares de justicia, dígase todos los abogados, le estamos haciendo, y nos falta avanzar mucho, diría yo, un flaco servicio a la sociedad. Y le digo por qué. Porque Manzano aquí acaba de decir, no, porque yo quería que se pusiera el apellido de la madre delante cuando son la madre las responsables y no tiene que ser el padre obligatoriamente. Cuando viene a ver ese padre se fue y nunca estuvo ahí presente con la niña. ¿Y por qué tiene que ser la madre? Un ejemplo. Bueno, ¿tú sabes cuánto le llevó eso? 10 años. 10 años le llevó a Manzano lograr eso. Él mismo acaba de decirlo. Entonces no es posible que si Lauren Vargas debe una factura a Juan Pérez de 100,000 pesos, Juan Pérez pase 2 años tratando de cobrar esa factura de 100,000 pesos y después no te reconocen ni los 50,000 que tuviste que pagarle al abogado. Es decir, debemos de tener una justicia, señores, acorde con los nuevos tiempos, pero que sea más flexible, que sea más oportuna, que se respete el artículo 69 de la Constitución, una justicia rápida, accesible y oportuna. No tenemos en República Dominicana una justicia rápida, accesible y oportuna. Y una de las situaciones que pasa es ese ocultismo, ese misticismo del derecho que Laura me dice a mí, ven acá, Carlos Felipe, ¿y qué es lo que regula esto? Yo no sé si decirle, eso es el Código Civil, pero ahora la ley que modificó la ley 659, no, pero hay que tomar en consideración también los aspectos constitucionales, conjuntamente con el bloque de convencionalidad que rige la República Dominicana.
Y este ocultismo que tenemos, por eso los tribunales duran años y años analizando para darte una respuesta. El Congreso Nacional, los auxiliares de la justicia, si el ciudadano se le vulnera un derecho, debe de tener la forma, debemos de buscar la fórmula, señores, para que resolvamos los casos conforme el artículo 69 de la Constitución, de manera rápida, accesible y oportuna, y no con leyes. Entonces ahí entra la situación del Código Civil, no con leyes arcaicas que hay que buscar yo no sé cuántos asambleístas, hay que reunirse con yo no sé cuántos abogados para poder interpretarla, ver cuál es la mejor situación, y un tribunal, después de mucho pensar y que pasen meses y meses, en año y medio, te emita una sentencia, Laura. Entonces él está defendiendo este sistema que tenemos de derecho arcaico napoleónico. Es que nosotros no pensamos que tenemos que ir allá a Francia en el 1804 para seguir pensando. Y los avances del derecho a nivel constitucional, los avances del derecho a nivel argumentativo, ¿por qué no lo llevamos a la práctica? ¿Por qué el Congreso Nacional, mejorando las leyes, clarificándolas, acercándolas a la ciudadanía? Entonces se hace más fácil, se le hace más fácil al tribunal, saldrían más sentencias, y de hecho, cuando comienzan a salir sentencias responsables de los tribunales, porque por ejemplo, si Laura le debe a Juan Pérez 100,000 pesos y condenaran a Laura, mira, es verdad, tú le debías 100,000 pesos, pero eso hace 6 meses, ese señor no pudo seguir comprando los insumos para su negocio, no pudo hacer esto, y te condenaran a una suma responsable, vamos a suponer 180,000, pues Laura, el próximo mes, para dejarle de pagar los 100,000 pesos a Juan Pérez, lo pensaría. ¿Tú sabes a cuánto lo condenan, Laura? Cuéntame. En 3 años a 105,000. ¿Qué dice Laura? En vez de yo cogerlo prestado, me convino que me condenaran a 105,000. Ahora se lo voy a pagar en 3 años a Juan Pérez. Entonces decidió así, de préstamo. Así no avanzamos. Así no avanzamos. Debemos de modificar, debemos de trabajar. Sé que está haciendo trabajo valioso la Suprema Corte de Justicia, Consejo de Poder Judicial, pero tenemos que avanzar. Definitivamente con esto no podemos defenderlo. Lo que pasa es, Felipe, que vuelvo y construyo el discurso de que muchas cosas deben de ser desjudicializadas. Es completamente de acuerdo. No todo se lo debemos de cargar. Todo lo que estás diciendo de cobro, de eso, debe de ser un juicio como le llaman en España, un juicio monitorio, un juicio de comprobación, y te autorizan a darle para allá. Exacto. Pero también se piden caución, se piden aval, se cambia la mecánica del código. ¿El Código Civil establece eso? La desjudicialización. ¿El Código Civil no establece eso? Es que el Código Civil... Entonces hay que modificarlo. O sea, tú vas a crear en el Código Civil la desjudicializamos. No entraría. Sería una antinomia, es decir, porque lo que tú regulas son los derechos que te prevé la Constitución, y yo no veo en cuanto a la relación desde la época romana, cómo tú vas si no es con un contrato de venta. Ahí tienen que estar en el Código Civil las obligaciones del comprador, del vendedor, prenegociadas, para que la persona diga, mira, compré, pero yo compré, lo voy a utilizar de ejemplo, yo compré un iPad y lo que me dieron fue una Kindle, ¿verdad? Entonces tú dices, pero yo siempre pensé, no, ¿de quién recayó el error? ¿En la cosa, en la persona, o debiste de haber tenido más publicidad? Entonces el código se encarga de hacer esa regulación. Pero en materias, como se llaman la teoría de contratos relacionales en teorías de economía de mercado, dijeron, los consumidores no pueden negociar con las altas empresas. No, claro, porque es que se encuentran siempre en desventaja, por eso tenemos algo especial para ellos. Entonces se rescató los contratos de adhesión del Imperio Bizantino, y se dijo, nosotros negociamos la cláusula por los consumidores, y los consumidores nada más lo firman. Y ese contrato de adhesión que fue satanizado, la teoría relacional económica de las relaciones de mercado lo utilizó para hacer el derecho de consumidor y negociar todos los contratos de servicios básicos, ya sea de electricidad, de telefónicas, de seguro, etcétera, etcétera. Y tiene un preanálisis. Y eso es positivo. Si hay ese avance al que tú dices, yo entiendo que sí, pero esos sectores son sectores económicos que no se pueden vincular necesariamente con el Código Civil, porque
estaríamos haciendo un cruce Y de la son regulación. sectores económicos especializados y que también tienen una regulación especial por eso mismo. Claro. Porque están regulados por un sistema y un ordenamiento especial, ya sea en el área del consumidor o en el área del usuario, que es diferente, y siempre se lo resalto también a mis estudiantes. No es lo mismo la situación que vas a tener como consumidor al adquirir un bien que en el caso de servicios, en el caso financiero, que somos usuarios y que ambos están protegidos y regulados, ya sea por proconsumidor o por prousuario, con legislaciones especiales también que los abordan. Claro, por ejemplo, tú compras una plancha en especial, 800 pesos, y se te daña a los 2 meses. El acto de alguacil te sale en 1,500. Sí. Entonces, tú tienes que ir a una institución ágil. De hecho, yo recuerdo que en una invitación a la Universidad de Victoria, cerca del 2010, hablábamos de cómo Brasil iba hacia la construcción de jueces digitales en materia de consumidor para tú no tener que desplazarte. Tú le escribías la reclamación, la factura, fotos del producto, y un juez digital te contestaba y ordenaba la devolución y aminoraba los costos, porque hasta desplazarte hacia poner la reclamación ya es una retranca. Y cuando tú sumabas todos los productos al año, de 800, 1,000 pesos, 5,000, 7,000, hacían miles y miles de millones, y la economía dijo, no, tenemos que hacerlo todavía más. Frente a esa regulación y modernidad, yo estoy de acuerdo con Felipe, pero cuando estamos hablando del Código Civil, que son instituciones ya de regular las relaciones de las personas, no debemos de un golpe y nuevo porrazo. No sería uno de cero completamente. No volver un cero, No. porque que a la unión libre la hemos aceptado. Ustedes no vieron esa sentencia del Tribunal Constitucional reciente que dijo, la libertad religiosa te la doy, no hay problema. Pero el interés del niño está primero, y le dijo, aún yo respetando las creencias, le dijo, puso en un balance y evaluó que la creencia, en caso de niños, cuando hay transfusión, ahí el niño está vivo. Dijo, la vida está por encima de la creencia. Hizo una coalición de derechos, hizo una ponderación de derechos. ¿Eso lo hubiese regulado el código? No, para eso están los tribunales. Tú lo acabas de decir, Felipe. ¿Desde cuándo tenemos nosotros el Código Civil que no se ha tocado? Sin embargo, una sentencia por lo menos lo actualiza. Sí, las actualizaciones que hemos tenido al día de hoy han sido a través de sentencias, Pero todavía emisiones de no los tenemos jueces. ni siquiera la regulación de los contratos de merchandising, No. ni los de warrant, es decir, lo de arrendamiento de almacén, ni los de franquicia, ni los de titularización. No tenemos los contratos comerciales modernos, no los tenemos regulados, pero la jurisprudencia ha dado pincelada. Ahora, el Código Comercio, de cero, como tú quieras. Pero el Código Civil, ojo, no podemos crear eso de golpe y porrazo y borrarlo todo. Los legisladores son muy creativos y ahí viene una fuerza y energía nueva y hay que estar ojo avisor. Después de la pausa, continuamos.